A las 12 del mediodía, Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado de paz en La Habana, responderá a este tema. Preguntan Juanita León, directora de La Silla Vacía, José Vicente Arismendi, director de la emisora Javeriana, y Aritoquieta Pimentel, directora de comunicaciones de la Universidad Javeriana. Especial de Sí o No, el poder de los argumentos. Transmisión en vivo a través de nuestros portales. Bienvenidos a Sí o No, el poder de los argumentos, un espacio organizado por el portal La Silla Vacía y la Pontificia Universidad Javeriana. Luego de la publicación de los acuerdos entre las FARC y el gobierno que sugieren transformaciones estructurales para el país, La Silla Vacía y la Universidad Javeriana ofrecen este espacio y sugieren este espacio de debate con la pregunta, ¿conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado? Sobre eso vamos a estar conversando con el Alto Comisionado para la Paz, el señor Sergio Jaramillo. Bienvenido a este debate y a este espacio, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, y desde ya quiero invitar a quienes nos acompañan aquí en el estudio a que tomen sus aparatos. Vamos a empezar con las votaciones. Recuerden que ustedes deben marcar 1 si su respuesta es sí y 2 si su respuesta es no. La pregunta, ¿conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado? 1 para el sí, 2 para el no. Mientras ustedes votan, quiero también darle la bienvenida a la mesa de ponentes, a la mesa de personas que nos van a estar ayudando a dinamizar este diálogo. Juanita León, directora de La Silla Vacía, Aritoquieta Pimentel, directora de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Javeriana, y José Vicente Arismendi, director de la emisora Javeriana. Bienvenidos a ustedes, muchas gracias. Tenemos, ya todos votaron, los botones verdes encendidos en los aparatos. Estamos esperando la votación y ustedes la están viendo en este momento en pantalla. Quienes están en estudio pueden verla en la pantalla también. 59% de las personas que están presentes hoy en el estudio dicen que no, que los acuerdos no conducirán al fin del conflicto. El 41% dice que sí conducirán. Y sobre eso entonces vamos a debatir, vamos a escuchar al doctor Sergio Jaramillo y por supuesto con ayuda de las preguntas que ayudarán a dinamizar esta conversación podremos ver si al final, cuando volvamos a votar, se ha cambiado o no la percepción de quienes nos acompañan aquí en el estudio. Desde este momento, doctor Sergio Jaramillo, usted tiene 15 minutos para exponerle a los oyentes, a los espectadores y a quienes nos están acompañando aquí en el estudio sus argumentos sobre ¿conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado? Bueno, muchas gracias por esta invitación a La Silla Vacía y a la Universidad Javeriana. Me parece que es un muy buen momento para explicar el poder transformatorio de los 3 acuerdos a los que hemos llegado en La Habana. Recordemos que faltan temas cruciales como víctimas y todo el tema de fin del conflicto DDR. Pero me parece muy buen momento porque con la publicación creo que se demostró que lo que veníamos diciendo en los informes conjuntos era lo que estaba en los acuerdos. Pero el énfasis ha estado un poco en decir, ahí no hay nada nuevo, es lo que ya sabíamos, cierto, muy bien, pero no perdamos de vista que si estos acuerdos se implementan, significará, a mi juicio, la mayor transformación imaginable en la historia moderna de Colombia y lo que quiero tratar de explicarles hoy es ¿por qué? Pensaba dividir estos pocos 15 minutos en 3 partes, muy rápidamente explicar cuáles son las premisas básicas que están detrás de esos acuerdos. Segundo, de manera muy telegráfica, explicar en qué consisten las transformaciones que contienen los acuerdos. Y tercero, no dejar de hacer referencia a los enormes retos que enfrentaríamos a la hora de implementarlos. La primera premisa de todo esto es que este es un proceso, como ustedes saben, para terminar el conflicto. Estamos aquí tratando de terminar una guerra de 50 años. Estos acuerdos no son el producto de un ejercicio académico, de una discusión en el gobierno, son el producto de una negociación en una mesa entre 2 partes, una negociación muy difícil, muy dura, muy larga, hecha de una manera inusual. Los casos conocidos y clásicos de Centroamérica fueron negociaciones hechas con un mediador de Naciones Unidas que iba escribiendo en lenguaje de Naciones Unidas lo que iba recogiendo. Aquí es, lo que ustedes leen es el producto del lenguaje del gobierno y el lenguaje de las FARC construido en una sola mesa. Pero terminar el conflicto
no significa sencillamente firmar en La Habana, significa llegar a unos acuerdos para la no repetición del conflicto. Yo creo que el concepto acá más importante, el concepto rector ha sido el concepto de no repetición, y por eso acordamos en el 2012 los puntos de la agenda del Acuerdo General. A nuestro juicio, si eso se implementa y se hace, y lo que estamos haciendo ahora en La Habana es desarrollando esos puntos, tendremos una base para construir la paz y asegurar la no repetición del conflicto y que no florezca la violencia en Colombia. Y por eso decimos que la desmovilización y dejación de armas de las FARC es una condición necesaria, por supuesto, para terminar el conflicto y para dar ese paso a la construcción de la paz, pero no es una condición suficiente para construir la paz. Y por eso decimos también, con prudencia, que a nuestro juicio en Colombia nunca hemos tenido un proceso de paz territorial, un proceso de paz que como consecuencia de la reintegración a la vida civil de un grupo permita crear unas condiciones en el terreno que lleven a la implementación de unos acuerdos que cambien las condiciones, que las cambien de manera definitiva. Hemos tenido procesos muy exitosos con el M-19, otros más controvertidos como con las autodefensas, pero en ninguno de esos casos esos procesos han llevado a cambios reales en el territorio, que es lo que pretendemos hacer ahora. Preguntamos, ¿qué sacamos con que se desmovilice el Frente 48 de las FARC en Putumayo o el Frente 18 de las FARC en el sur de Córdoba? Yo estaba ayer en Córdoba. Si nada cambia, si las condiciones siguen siendo las mismas, seguimos teniendo cultivos de coca, no hay oportunidades de empleo, no hay acceso a tierra, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que transformar, y por eso esto es un proceso que no busca, vamos a tener que hacer cambios legales, posiblemente una que otra reforma constitucional, pero este proceso no busca cambiar las normas, este proceso busca cambiar la realidad y reconstruir el pacto social en los territorios. Y eso me lleva a la tercera premisa, que es el enfoque territorial para asegurar la integralidad de las medidas que estamos aplicando. No se pueden ver los acuerdos aisladamente. Lo que hemos acordado en desarrollo rural sienta un marco de transformación en un territorio particular, dentro del cual también se pondrán en marcha medidas de participación ciudadana para activar los derechos políticos de los ciudadanos, medidas para resolver participativamente el problema de los cultivos ilícitos, medidas para responderle a las víctimas de diferentes maneras, verdad, reparación, etcétera, y por supuesto medidas para reincorporar a la vida civil a las guerrillas, de manera que es una lógica de integración al interior de los territorios y de esos territorios al país, y es una lógica, al fin de cuentas, de garantía de los derechos de todos los colombianos en el territorio. Y la cuarta y última premisa que quiero mencionar es la participación, es decir, que nada de esto es posible y será posible si no hay una participación masiva de la ciudadanía en una fase de transición, de reconstrucción de estos territorios. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Permítanme dar un paso atrás antes de explicar ese cómo. Quería solamente recordar, con referencia a la pregunta que hacen ustedes, los acuerdos no pretenden terminar el conflicto. El conflicto lo vamos a terminar en La Habana con la firma de un acuerdo. Los acuerdos pretenden asegurar la no repetición del conflicto en el territorio, y por eso decimos que una cosa es la terminación del conflicto en La Habana y otra cosa es la construcción de la paz entre todos en Colombia y en los territorios, lo que hemos llamado la paz territorial. Ahora sí paso a los acuerdos. El primero es lo que hemos llamado la reforma rural integral. Es un acuerdo de una enorme ambición, tiene una meta muy concreta, la reducción de la pobreza rural en el 50% en 10 años. Eso significaría sacar aproximadamente a 3 millones de colombianos en zonas rurales de Colombia de la pobreza. Es una meta muy ambiciosa. Brasil, con unas inversiones enormes y con mucha institucionalidad, sacó aproximadamente a 5 millones de brasileros de la pobreza, para que, digamos, dimensionemos a lo que estamos apuntándole, y estamos apuntándole sobre todo a poner al campo colombiano en un camino de convergencia con el nivel de vida que existe en las ciudades de Colombia, que es esa misma lógica de garantía de derechos. Esa es la ambición. Y ahora sí, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que pretendemos hacer esto? Pues vamos a tener que hacer en 10 años, en esta fase de transición, lo que no hemos hecho en 50. Y aquí el asunto no es tanto uno de diagnóstico, muchos de los problemas están muy bien diagnosticados. Cuando terminamos el acuerdo sobre la reforma rural integral en junio, en ese momento la Universidad Javeriana, junto con otros, publicaron un gran informe
creo que se llamaba Reflexiones sobre la ruralidad, y cuando yo leí eso dije, oiga, esto coincide realmente en un porcentaje muy alto con lo que hemos hecho acá. ¿Por qué? Porque los problemas para los estudiosos están bastante identificados, pero aquí el punto no es identificar los problemas, sino acordar unas medidas para cambiar las cosas. Y así como son ambiciosas estas medidas, también y difíciles, tenemos que reconocer que hay unas grandes oportunidades, incluso unas grandes oportunidades para el campo colombiano. Quienes estudian los temas agrarios saben que hay una preocupación muy grande internacional sobre cómo se va a alimentar al mundo. Hay proyecciones que dicen que para el año 2050 habrá 2 billones más de habitantes que requerirán un incremento en la producción alimentaria del 50%, también por el incremento en los ingresos en buena parte de los países. Colombia está bien posicionada para aprovechar eso, pero lo que queremos es que eso lo aprovechemos ante todo para resolver el problema social en el territorio y apoyar la llamada agricultura familiar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Y enumero rápidamente las medidas que son de muchos conocidas, pero lo primero es dar acceso a tierras. Los estudios técnicos, los estudios del Banco Mundial muestran que el 80% de la reducción de la pobreza rural se da no por migración a las ciudades, sino por reactivación de la economía en el campo. Y para reactivar la economía hay que darle acceso a tierra al pequeño agricultor, acceso que hemos llamado acceso integral, es decir, acompañado de una serie de medidas que ahora voy a enumerar, para que, como una especie de espiral, esa reactivación de la pequeña agricultura y los servicios que va a demandar reactive la economía en el campo. Y para eso acordamos un fondo de tierras que en las primeras proyecciones que tenemos, porque eso todavía no está acordado, beneficiaría, las que hizo el Ministerio de Agricultura, al menos a 300.000 familias campesinas en el campo. Segundo, tenemos que mejorar el uso de la tierra. Es bien conocida la discusión sobre el problema del uso de la tierra en Colombia. Hay mucha tierra mal utilizada, tenemos que crear un sistema de incentivos para corregir eso. Una estrategia, puede decir, clásica de garrote y zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? Programas de reconversión, incentivos en políticas de créditos, etcétera, para quien quiera utilizar mejor su tierra, y por otro lado, ser mucho más efectivos en la recolección del predial para quien tiene mucha tierra y la utiliza mal, para que esa persona lo piense 2 veces. Tercero, un tema trascendental que es el de los derechos de propiedad. Para eso acordamos levantar un catastro en todo el territorio. La gente en general no lo sabe, pero el 40% del territorio colombiano es básicamente un hueco negro, no existe un catastro actualizado, el 50% de las personas que tienen predios en zona rural los tienen de manera informal, con todas las consecuencias que eso tiene, de imposibilidad de acceder a créditos, etcétera, etcétera. Entonces, acordamos hacer este levantamiento del catastro, que tendrá unas consecuencias muy importantes para garantizarle el derecho al pequeño agricultor, que no lo desplacen de su terreno, para abrir mercados de tierras, de arrendamiento de tierras, porque los derechos serán más claros, para darle más recursos a los municipios para que hagan inversión social y para que el gobierno sepa finalmente qué es de quién, pueda hacer políticas públicas y pueda también castigar toda esa cantidad de recursos ilegales que se han metido en el campo y que también están detrás de muchos de estos problemas. Por otra parte, acordamos poner en marcha unos grandes planes nacionales muy ambiciosos, que lo que pretenden hacer, muy en concordancia con las recomendaciones que hacían ustedes aquí en la Javeriana, es por una parte proveer bienes públicos necesarios. Este no es un enfoque asistencialista, se trata justamente de corregir ese atraso tan enorme que tenemos en el campo colombiano, del que tampoco somos conscientes. Por ejemplo, en riego, Colombia está casi al final es el último de la fila de los grandes países de América Latina. México tiene una cobertura en riego del 66% de las tierras que se usan para la agricultura, Chile del 52%, Colombia está en el 15%. O sea, no hemos hecho nada realmente en décadas. Y así igual en vías y así, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, unas grandes inversiones en bienes públicos. Eso quiere decir vías terciarias, quiere decir riego, quiere decir conectividad, electricidad, apoyo a vivienda, acueductos. Quiere decir unas grandes inversiones en salud y educación. Nosotros somos un país que ha sido realmente gobernado desde las ciudades para las ciudades. No tenemos un modelo en educación se han hecho cosas,
pero no es suficiente, y en salud no tenemos un modelo realmente de provisión de salud en zonas rurales y sobre todo en zonas rurales dispersas. ¿Es el tiempo que me queda o el que llevo? ¿El que me queda? Entonces voy a tener que dar unos saltos muy rápidos. Tenemos que capacitar al pequeño agricultor con diferentes programas de asistencia técnica, acceso a cupos en instituciones técnicas, universidades, etcétera, etcétera. Tenemos que darle un apoyo productivo a través de créditos, a través de apoyo a comercialización, etcétera. Todo esto va a ser una revolución en el campo que en las zonas más afectadas por el conflicto la vamos a aplicar en el marco de lo que hemos llamado programas de desarrollo con enfoque territorial y en una lógica de seguridad alimentaria. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo, y el tiempo no me va a dar, no sé si me van a perdonar aquí 2 o 3 minutos o las reglas de juego no permiten, pero simplemente lo resumo con una frase, la introducción del punto de participación política que dice: la firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impera la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. Ese es el resumen de lo que acordamos ahí, que no es menos que un pacto para establecer la regla básica de la democracia, que es que quien participa en política no puede ser objeto de la violencia. Eso es lo que hace la primera parte de ese acuerdo, a través de garantías para la oposición, a través de un sistema de protección para quienes participan en política, y la promoción de una cultura de tolerancia y aceptación del otro. En ese mismo punto, y si estamos abriendo la democracia, promoviendo el pluralismo como una forma de consolidación de la paz, tenemos que darle más garantías a los movimientos sociales, tenemos que regular de mejor manera la protesta social, que protesten todos los que quieran siempre y cuando sea dentro de la ley. Eso ocurre en cualquier democracia en paz. Tenemos que abrir espacios que faciliten la creación de partidos políticos, tenemos que llevar a una integración política del país a través de circunscripciones especiales, que ahora más adelante puedo explicar, y tenemos que darle más vigor a los mecanismos existentes de participación ciudadana en los territorios de diferentes maneras, al igual que dar acceso a medios institucionales a todos estos movimientos. Sobre eso puedo hablar en un momento. No me queda tiempo para ahondar en el tema de drogas, salvo decir que es un gran programa para hacer lo que nunca se ha hecho en Colombia, en parte por el conflicto, que es tener un programa nacional con un enfoque de desarrollo rural, participativo, que resuelva de una vez por todas el problema de los cultivos y que emplee todos los recursos coercitivos del Estado en perseguir el crimen organizado. Termino simplemente con lo siguiente, que son cuáles son los retos que voy a enumerar en los segundos que me quedan. El primero es: tenemos que repensar la institucionalidad de la que disponemos, porque con la que existe hoy no es posible implementar estos acuerdos, eso está claro. En Brasil, para hacer las grandes reformas rurales que pusieron en marcha, tuvieron que crear un ministerio entero nuevo de desarrollo rural. Nosotros tendremos que hacer algo parecido, tendremos que encontrar una mejor manera de poner a hablar al gobierno nacional con los gobiernos departamentales y municipales, pero todo eso no será suficiente. Por eso decimos que la participación es tan importante, porque finalmente lo que estamos haciendo es creando una nueva institucionalidad en esos territorios que solo la vamos a poder armar si hay una alianza entre ciudadanos participando en estos programas gubernamentales y autoridades, y de esa manera, reforzándonos mutuamente, vamos creando institucionalidad. Tenemos un reto obvio de cómo es que vamos a financiar esto. En tiempos excepcionales necesitamos una financiación excepcional. Tenemos el reto de crear un verdadero sistema de garantías de que lo que se acordó se va a implementar, garantías que constarán en comisiones de seguimiento, en una verificación de ciertas cosas internacional, sin duda, pero sobre todo pienso yo en una exigencia ciudadana de que si eso fue lo que acordaron, por favor, háganlo. Y por último tenemos el reto de crear una visión compartida de para dónde vamos, que es tal vez el reto mayor, porque como el conflicto está cada vez menos presente en las ciudades, tenemos un problema de indiferencia ciudadana. La mayor parte de la gente está interesada en la paz, apoya el proceso de paz, pero con una cierta distancia. Tenemos que crear el entusiasmo y explicar para dónde vamos. Esto no va a ser difícil, lo que falta en La Habana, los puntos que faltan son muy duros, va a ser una negociación muy difícil, pero implementar todo eso va a ser aún más difícil, va a requerir muchos sacrificios, y yo solamente concluyo diciendo, pero no nos olvidemos
que esta es la mejor y tal vez la última oportunidad de llegar a la paz. Muchas gracias. En este siguiente momento del debate vamos a poder escuchar ampliación de esos argumentos del doctor Sergio Jaramillo, pero dinamizados o gracias a las preguntas que tienen preparadas los periodistas que nos acompañan. José Vicente Arizmente, director de la emisora Javeriana, tiene la palabra. Gracias. Quiero aclarar que no es falta de caballerosidad que hable primero sino por un acuerdo programático, digamos que por orden alfabético de los apellidos. Doctor Jaramillo, de pronto algunas personas de la oposición escuchándolo podrían pensar que este repensar la institucionalidad nos puede llevar a un Estado más grande, y eso conecta con un gobierno de Santos en el que hay superministerios y hay un Estado cada vez más grande. ¿Qué riesgo hay de que eso malogre, que se nos burocratice toda esa etapa tan importante que es la implementación de los acuerdos? Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una es una exigencia absolutamente no solo razonable, sino muy justa, de ser lo más transparente posible en el uso de recursos y en los recursos que se usen para implementar esto. Pero otra cosa es pensar que estos problemas que tenemos en Colombia los vamos a resolver con el Estado que tenemos. Recientemente publicaba en El Tiempo, exministro de Hacienda del presidente Santos, Juan Carlos Echeverri, un artículo diciendo que Colombia era, en términos relativos, el país de América Latina, de los países grandes, que tenía el Estado más pequeño. Entonces, lo que hay que hacer, necesitamos más institucionalidad, obviamente bien construida, para lo que hay que hacer, pero con lo que tenemos hoy, no lo logramos. Cualquier persona que conozca la situación del Ministerio de Agricultura, lo que ha pasado con toda la institucionalidad, no solamente del Ministerio, sino agraria en los últimos 25 años, que fue por diferentes razones francamente desmantelada, pues las consecuencias son esas, que tenemos que volver a armar un sistema, que no todo tiene que ser a través del Estado. La asistencia técnica, por ejemplo, en el campo no requiere que sea un sistema estatal gigante de asistencia técnica en todo el territorio. Uno puede entrenar a diferentes organizaciones que van a proveer asistencia técnica, pero necesita muchos más funcionarios sin lugar a dudas. A mí me parece que como usted dice, el proyecto tiene el valor, los acuerdos tienen el valor de que son acordados con las FARC y que podrían ser también las recomendaciones del Departamento de Planeación Nacional. Pero hay una cosa que preocupa en los acuerdos y es que hay varios asteriscos sobre cosas en las que ustedes todavía no están de acuerdo. Un tema de concentración de tierras, la discusión sobre la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria y otros temas más donde hay asteriscos y dicen, bueno, sobre este tema todavía no estamos de acuerdo, pero son temas bastante gruesos y polémicos. ¿Cuándo se van a discutir esos temas y eso cuánto tiempo más nos tomará? Porque si ya llevamos 3 años llegando a estos acuerdos, bueno, yo gracias por la pregunta porque me permite aclarar una cosa que causa mucha confusión. Lo primero es que, como sabe casi todo el país, hay este principio que se llama nada está acordado hasta que todo esté acordado, que implica que hasta que no lleguemos a un final y se haya acordado todo, pues no hay un acuerdo. Pero la confusión surge de lo siguiente: hay unos puntos concretos en el acuerdo sobre los que todavía no nos hemos puesto de acuerdo y probablemente al final, dentro de ese principio de nada está acordado, llegaremos a algún tipo de acuerdo. Realmente son pocos, si uno mira el texto realmente son pocos, pero uno es, por ejemplo, una diferencia conceptual entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Pero por otra parte, las FARC han presentado al país públicamente una serie de salvedades que por lo general son temas que el gobierno considera que no hacen parte de la agenda y por tanto sobre los que no va a haber acuerdos. Y pues las FARC tienen todo el derecho de insistir en lo que piensan y el gobierno seguirá respondiendo lo que está respondiendo, que esas salvedades no hacen parte de los acuerdos. Pero eso es parte de la discusión y es parte también de la dificultad de hacerlos públicos, porque hacer los acuerdos públicos tiene unas grandes ventajas y ganancias en transparencia y en conocimiento ciudadano de esto que es. Yo invito a todos realmente a leer esos acuerdos, que no siempre son fáciles de leer, pero es muy importante que la gente los lea, opine, pero el problema es que la negociación no se ha terminado, entonces hay, por supuesto, ese riesgo. Doctor Jaramillo, en los acuerdos firmados, todos los compromisos, se ve la percepción de que los compromisos son de parte del gobierno y no de las FARC, particularmente en el capítulo del narcotráfico y drogas ilícitas. Ahí no se ve el compromiso de las FARC de entregar rutas, de entregar dinero, de acabar con los cultivos,
¿Cuál es ese compromiso? ¿Ellos están dispuestos a entregar esas rutas, a acabar con el narcotráfico estructuralmente para, como usted lo dice, no repetir la historia? No, pero no estoy de acuerdo y ya le explico por qué. Lo primero, que no siempre es fácil de explicar, pero el gobierno no está haciendo estos acuerdos en La Habana por cuenta de las FARC, no está entregándole a las FARC unas cosas. La lógica de esa mesa de conversaciones es llegar a unos acuerdos que permitan poner fin al conflicto y dar unas garantías de no repetición. Y el gobierno considera que este es el momento para poner en marcha todos esos programas. ¿Y quién los pone en marcha? Pues el gobierno, no las FARC. Entonces, en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, en su inmensa mayoría, obviamente que son compromisos del gobierno. En participación política, la mayoría también son del gobierno, porque lo que atañe a las FARC directamente, decidimos vamos a dejarlo para el punto número 3, que tiene que ver con la reintegración de las FARC. Dijimos, en ese momento, cuando sepamos qué va a pasar, cuando sepamos que ustedes van a dejar las armas como aquí está escrito, entonces ahí miramos cómo es que se va a reintegrar políticamente, no antes. En el tema del narcotráfico, ya hay más compromisos de ellos, que se los enumero rápidamente. Hay un compromiso justamente a contribuir de diferentes formas y con acciones concretas a la solución del problema de las drogas y de los cultivos, así quedó escrito, y eso después a la hora de implementar hay que pasarlos al tablero y decir, bueno señores, entonces esto exactamente cómo es que vamos a hacer, cómo va a ser su contribución, etcétera, en lo que se llaman acuerdos de implementación. Hay un compromiso de las FARC de romper cualquier vínculo que puedan haber tenido con las drogas y el narcotráfico. ¿Y eso qué significa? Que después de firmar, cualquier frente de las FARC que siguen esos señores está incumpliendo su acuerdo. Hay un compromiso de contribuir al desminado y hay un compromiso de contribuir que es un compromiso que no es menor, de contribuir al esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el narcotráfico en un escenario de comisión de la verdad. Y ahora en los temas que siguen, que son víctimas y fin del conflicto, pues necesariamente cada vez serán más los compromisos de las FARC. Esa es la lógica, digamos, de lo que venimos haciendo. Al comienzo son más del gobierno por razones obvias, es el gobierno quien implementa, pero cada vez más son de las FARC y por eso a esta fase en la que entramos va a ser una fase bastante dura de negociación. Doctor Jaramillo, usted por profesión tiene que ver con el lenguaje, empezó su intervención diciendo que este es un documento en el que se conjugan el lenguaje del gobierno y de las FARC. ¿Por qué no nos pone ejemplos de casos en los que había problemas de lenguaje? Me imagino que al comienzo de las conversaciones sobre todo. A ver, en unos casos es un asunto realmente de fondo. Pues, por ejemplo, hay un párrafo, si me permiten el adjetivo bonito, al comienzo de la introducción del punto 1 del rural, donde dice, son unos considerandos, entonces dice, considerando que a juicio del gobierno, se está hablando de la reforma rural integral, que a juicio del gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia y la violencia del territorio. Por eso el gobierno es que está haciendo lo que está haciendo. Pero las FARC dicen, y que a juicio de las FARC, dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la tierra, etc. Entonces las FARC tienen una perspectiva de que ellos están en armas por unas causas. El gobierno dice, nosotros no estamos de acuerdo con esa concepción, no consideramos que nada en la realidad justifique que alguien empuñe las armas y use la violencia contra otro. ¿Cuántos ejemplos no hay en Colombia de gente que por vías pacíficas contribuyen al progreso social? Sin embargo, sí reconocemos que hay unas condiciones que hay que cambiar y que hay que reversar unos efectos. Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica puede coincidir, pero las razones son distintas. Entonces, ese es un ejemplo de eso. Y luego, habría que ya leer cosas de forma donde no es tan difícil identificar, o que eso parece el lenguaje como oficial y aburrido del gobierno, y otras partes es un lenguaje más particular que utilizan las FARC. Doctor Jaramillo, dicen algunos expertos que están desde fuera viendo esto, que se ve como una especie de simetría entre guerrilla y fuerzas militares. ¿Eso es así? ¿Eso es estratégico a la hora del diálogo? Explíqueme un poco mejor la pregunta. O sea, de igual a igual, a la hora de plantear los acuerdos, de ratificar su posición. No, yo creo que hay una gran confusión, y le explico, y es un punto importante. El hecho de que haya una necesaria bilateralidad, usted se está sentado en una mesa con otro, usted está llegando a acuerdos entre dos, usted no hace lo que le da la gana, usted hace lo que acuerda con el otro y viceversa. El hecho de que sea construido entre dos no quiere decir que hay una igualdad. El Estado colombiano no se siente que de ninguna manera es igual a las FARC.
que con todos los problemas que podamos tener, que la institucionalidad es igual a las FARC, mucho menos nuestras fuerzas militares. Nosotros representamos la institucionalidad, representamos la democracia colombiana, con todos sus problemas, pero es lo que representamos. Pero el hecho de que estemos sentados en una mesa donde necesariamente se trabaja sobre una bilateralidad, no quiere decir que estemos igualando a nuestras fuerzas militares con las FARC. Pero digamos, cuando lleguen al capítulo de víctimas, ¿esa no va a ser una discusión a la hora de que ellos se declaren victimarios o otra cosa? Pues cada quien responde por lo suyo. Okay. Cada quien responde por lo suyo. Justamente, si ustedes miran que fue una cosa importante que acordamos el mes de junio, que fueron 10 principios para la discusión sobre el punto de víctimas, el segundo punto se llama reconocimiento de responsabilidad, como un principio rector. ¿Eso qué significa? Que cada quien tiene que responder por lo que le corresponde y que esa es la base para cualquier respuesta a las víctimas. Entonces, pues ahí obviamente, ¿quién va a negar que nosotros también hemos cometido no solamente errores, sino que ha habido graves violaciones por cuenta del Estado colombiano? Pues eso tendremos que reconocerlo nosotros en lo que nos corresponde y las FARC tendrán que reconocerlo de ellos. Sería, hay una variable que atraviesa todos los acuerdos y esa es la participación de las comunidades. Las comunidades se les asigna un papel de ejecutar las obras, de supervisar el gasto público, de garantizar la implementación de los acuerdos. O sea, hay una participación en todos los niveles. Sin embargo, en esas zonas priorizadas por el conflicto, pues es bien sabido que entre las FARC, el ELN y los paramilitares acabaron el tejido social y la organización social. Y las organizaciones comunitarias que están surgiendo hoy en día, digamos las más visibles, tienen una clara afinidad ideológica con las FARC. Mi pregunta es, ¿realmente darle todo este protagonismo a las comunidades facilitará que las FARC, digamos, terminen teniendo mucho más poder a nivel local a través de sus propias organizaciones de base? Y no, digamos, la sociedad civil que las ha padecido. Que eso es subestimar un poco si me permite decir, subestimar un poco a las comunidades. Yo, por diferentes razones, con alguna frecuencia voy a los Montes de María, donde hay una muy fuerte organización social y cualquiera de ellos que les digan que es que están haciendo lo que están haciendo porque es que son afines a las FARC, inmediatamente... No, yo lo que creo es que en esas regiones, o sea, tenemos que cambiar el modelo. Hasta ahora hemos hecho intentos desde hace 30 años, el más conocido y tal vez el más importante fue el PNR, de llegar desde el Estado central a las regiones y pensar que vamos a construir Estado así. Y hay que reconocer que ese modelo no funciona. Claro, tiene que haber un direccionamiento del gobierno, tiene que haber unos recursos y un direccionamiento de los programas gubernamentales. Pero esto no lo vamos a construir en el territorio si no es con la gente y con la gente en buena parte liderando esos procesos. Y la gente no es solamente también las pequeñas comunidades en las veredas, es toda la sociedad. Ayer estaba yo en Montería y estaban el gremio de ganaderos que está preocupado por La Habana, además he sido objeto de toda clase de desinformación. Y decirle, mire, es que ustedes también son parte de esto es entre todos y cada quien mire qué es lo que va a poner, esa es la lógica. ¿Qué pongo yo, qué pone usted, qué ponen las universidades, qué pone la iglesia, qué ponen los comerciantes? Solo así se construye eso y eso que hemos llamado nosotros paz territorial, cuando vamos a las regiones, me parece que ha sido de muy buen recibo porque es un reconocimiento de lo que se está haciendo y ya existe y que la paz se va a construir es con la gente, no es algo que va a hacer el gobierno desde Bogotá. Claro, me parece que el Montes de María es un excelente ejemplo de una zona consolidada, pero otras de las zonas que se van a priorizar no son zonas que tienen una trayectoria de consolidación como Montes de María, sino son el Catatumbo o el Remolinos del Caguán, donde la organización social no es tan fuerte como la de Montes de María, donde ha habido una inversión gigantesca del Estado y de la empresa privada. En esas zonas, ¿cómo garantizamos que eso no quede realmente en manos de las FARC? Pues lo primero que hay que decir es que estamos partiendo de la terminación del conflicto. La terminación del conflicto significa que salen de juego las armas. O sea, el poder coercitivo de las armas no está ahí y ahora diferentes mecanismos de verificación, posiblemente de verificación internacional para asegurar que no sea así. Entonces hay que mirar cómo reacciona esa comunidad cuando está haciendo las cosas porque tiene un cañón en la nuca y cómo lo va a hacer cuando va a haber toda una actividad. Yo mismo he dicho, esto hay que hacerlo no solamente con la gente y con las comunidades, sino tenemos que inventarnos programas para que las estudiantes desde las universidades en las capitales vayan a las regiones y participen en diferentes programas. Va a haber mucha atención, va a haber recursos. Yo creo que yo tengo mucha fe, además porque he hecho bastante trabajo de campo en ese tema,
en la capacidad de empoderamiento de la gente en el territorio, no solamente en zonas como los Montes de María. Y, alusivo a esto, doctor Jaramillo, ¿por qué entonces la circunscripción electoral transitoria en zonas, digamos, donde está digamos, donde puede haber influencia de las FARC para, digamos, darle votación allí y poder llegar al Congreso? O sea, esas zonas donde ahí están las comunidades y se les garantiza una entrada al Congreso con un umbral muy bajo. ¿Por qué ese planteamiento? Es un poco paternalismo de parte del gobierno. No, yo creo que es al revés, pero ya les explico por qué. Es al revés, entonces. Sí, yo creo que es al revés, porque justamente, si uno pregunta, oiga, ¿cómo es que llegamos a esta situación? ¿Cómo llegó Colombia a la situación en que está? Pues sin duda parte del problema es un problema de incentivos de la democracia. ¿Dónde están los votos? ¿Dónde está la actividad política? ¿Dónde se hacen las inversiones? Y pues una parte del país, casi la mitad del país se quedó atrás por falta de representación. Y además, esas comunidades son las que más han sufrido el conflicto. Entonces, lo que acordamos fue crear, por un periodo de transición, que está por establecerse, pero puede ser el que sea, 2, 3 periodos, para la Cámara de Representantes, unas circunscripciones especiales donde las mismas comunidades y organizaciones en esos territorios puedan proponer candidatos que no es el movimiento político de las FARC. Pero ahí no están... No, pero también otra vez no subestima a la gente. Vaya a Urabá y mire a ver si va a ser el candidato de las FARC o el candidato de las víctimas el que va a tener más posibilidades si hubiera ya una circunscripción. Yo creo que la gente en Colombia tiene mucha fuerza y que esa representación va a obligar también a todo no solamente al Ejecutivo, al Congreso, a todo el Estado colombiano a ponerle mucha atención, mucha más atención a esas regiones. Nosotros lo vemos incluso como una medida de reparación política de unas poblaciones que realmente han estado y han vivido al margen de la vida nacional. Es una manera de integrarlas políticamente. Doctor Jaramillo, usted creo que de manera clara daba a entender al final de su exposición que pues es la gente, la de las ciudades, la que ve esto distante. O sea, en cifras más o menos redondas, 15 millones de personas viven en el campo, 30 millones de personas viven en las ciudades. Y entonces, claro, en la medida en que las FARC no están en las ciudades, de aquí se ve las cosas con cierta distancia. Pero bueno, esas personas urbanas, llamémoslas así, se expresaron en unas elecciones presidenciales y digamos son la mitad de los que votaron en este país que no quisieron adherir a una propuesta de paz de uno de los dos candidatos. Y digamos que, resumiendo bastante, una de sus acusaciones es: hay demasiadas concesiones a las FARC. ¿Usted qué dice sobre eso? Primero, yo no estoy de acuerdo con el argumento de que quienes no votaron por el presidente no lo hicieron porque están en contra de la paz. Yo he estado desde entonces un par de veces en Antioquia, no creo que ni siquiera la tercera parte de los votantes votó por el presidente Santos, y yo no creo que las 2/3 partes de Antioquia, tal vez ese es el departamento con más víctimas del país, yo no creo que las 2/3 partes de Antioquia estén en contra de la paz, no están en contra de la paz, hubo otra serie de argumentos políticos. Lo que sí es cierto, y le doy toda la razón, es que un esfuerzo de este tamaño tiene que ser un esfuerzo incluyente. Ahí hay un debate, ¿no? Porque Humberto de la Calle, jefe de nuestra delegación, dijo un montón en un viaje que estábamos que la polarización afectaba a esto, entonces entendió como si el gobierno estuviera diciendo que no puede haber debate, que no puede haber crítica. Pues por supuesto que tiene que haber todas las críticas posibles a esto. Yo ayer le decía a un senador del Centro Democrático, me parecía muy bien que nos critiquen todo lo que puedan para que nos mantengan alertas, para que tengamos que responder las preguntas duras, por supuesto, pero sí tiene que haber unos consensos mínimos, una cosa donde dice, mire, más allá, ese es el gran como salto que tiene que dar la paz. Es decir, mire, para poder estar en desacuerdo y hacer que esta democracia funcione mejor, nos tenemos que poner de acuerdo en unas reglas básicas. Eso es lo que estamos haciendo con las FARC. Nos estamos poniendo de acuerdo en esto para estar en desacuerdo después, porque nosotros no estamos de acuerdo con las FARC prácticamente en nada, y ellos lo que quieren es hacer una oposición radical. Perfecto, pero pongámonos de acuerdo en las reglas básicas. La primera es no más violencia, no más armas. Yo creo que esa misma lógica tiene que imperar en muchas otras cosas. Pongámonos de acuerdo en lo básico, pongámonos de acuerdo en que hay que satisfacer derechos de ciudadanos que han vivido en otro país, integrarlos al país para que esos jóvenes no terminen yéndose como imanes a las armas de diferentes grupos, sino que tengan una perspectiva distinta y que entre todos podamos construir paz sin pensar que eso va a negar el debate político, todo lo contrario.
pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo fundamental. Las FARC han planteado que quieren unas zonas de reserva campesina con autonomía semejante a la que tienen los indígenas y las comunidades afro en sus territorios. En los acuerdos se reconocen las zonas de reserva campesina, pero no se habla exactamente de ese nivel de autonomía. Entonces mi pregunta es, ¿en qué consisten realmente esas zonas de reserva campesina que se han acordado? Bueno, mire, aprovecho porque sobre esto realmente ha habido muchos mitos. Es cierto, esa es la posición de las FARC, pero eso no es lo que está en los acuerdos. Lo que está en los acuerdos es lo siguiente. Primero, las zonas de reserva campesina es una figura que está en la ley, se la inventó el gobierno, en el gobierno Gaviria, además, en ley 160 de 1994, que tiene unas condiciones. Si la gente en los territorios se pone de acuerdo que quiere cooperar y trabajar con unas condiciones que son las que están en la ley para crear una zona de reserva campesina, y se ponen de acuerdo con las autoridades y el INCODER lo certifica, pues construir una zona. Y el compromiso nuestro como gobierno fue decir, si eso es lo que la gente quiere hacer ahí, lo vamos a respaldar. ¿Cómo no? Pero no vamos a crear primero a dedo desde La Habana zonas de reserva campesina, eso lo decide la gente en Colombia, no las FARC y el gobierno en La Habana, de manera que no se ha creado ninguna zona de reserva campesina en La Habana. Y segundo, esa forma de asociarse le puede gustar a unos y no a otros. Lo que tenemos que promover es la asociatividad de los campesinos, porque por razones bien conocidas, los pequeños agricultores tienen muchas más posibilidades de producir, de crear economías de escala, etcétera, cuando se asocian que cuando están solos. Y las zonas de reserva campesina son un mecanismo, uno que además está más, y como está en el acuerdo, es más lógico en zonas colindantes con zonas de reserva natural, etcétera, que en cualquier parte del territorio. Pero en fin, es la gente la que decidirá cómo quiere asociarse. Doctor Jaramillo, el tema de la dejación de armas. ¿Las FARC van a dejar las armas cuando se firme el acuerdo o cuando se implementen los acuerdos? Bueno, sobre eso, ese ha sido también otro tema que ha sido objeto de mitos y desinformación. Dejación de armas quiere decir eso, que no hay más armas. O sea, el gobierno se sentó en La Habana diciendo, estamos ahí, la primera vez que estuvimos allá en febrero del 23 del 2012, en la fase confidencial. Nos estamos acá, se lo hace una decisión de terminar el conflicto. Terminar el conflicto significa que no hay más armas. Ahora, ¿cuál es mi obligación? Darle a usted todas las garantías de seguridad y de cumplimiento, pero sin armas. Usted no se va a quedar con sus armas para ver si yo cumplo. En ese escenario no va a pasar. Otra cosa es cómo se van a dejar las armas. Esa discusión no la hemos dado. Hay muchas posibilidades. Lo que tiene que ocurrir es que haya un sistema de verificación suficientemente robusto y creíble para que no solamente nosotros, sino todos los colombianos tengan claridad que realmente las FARC dejaron las armas. ¿Pero cuando se firme el acuerdo o cuando se implementen los acuerdos? Como está escrito el punto 3, que se llama fin del conflicto, ustedes leen, dice, proceso integral y simultáneo que implica, 2 puntos. Primer bullet, cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas se firme un acuerdo, se acabó la guerra y comienza inmediatamente un cese al fuego definitivo, porque ya evidentemente no hay más conflicto. Siguiente punto, que dice dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Es decir, es un proceso integral y simultáneo. En ese momento tiene que comenzar con su proceso de dejación de armas. Pues en ese momento no es el día siguiente, pero en ese proceso simultáneo e integral. De la misma manera, el gobierno tiene que dar garantías de seguridad, que también está en ese punto número 3. Garantías de seguridad, en ese momento tiene que establecer suficientes garantías de seguridad para que todo esto ocurra, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso integral y simultáneo que comienza con la firma. La palabra acá simultáneo es muy importante. Comienza con la firma. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser objeto de una discusión bastante fuerte con ellos, no tengo la menor duda, pero no puedo avanzar nada porque no hemos llegado a ello. Claro. Doctor Jaramillo, tratando de imaginarme lo que piensa alguna gente que sigue pensando en contra no de la paz sino del proceso, porque fíjese que en este relato que usted hizo sobre Antioquia habría que incluso matizar eso. Ahí se imagina uno si no habrá unos jóvenes que lo único que han visto es pues que le estaban ganando, el ejército le estaba ganando a las FARC, Mono Jojoy, Raúl Reyes, en fin, todos ellos. Y sus padres,
que lo que vivieron fue el horror de que las FARC pararan a todo el mundo en las carreteras, secuestraran gente y todo eso. Entonces, no, si ese fuera este país, no hay mucha motivación para decir, ¿para qué se pusieron a hablar con ellos? Los unos dicen estábamos ganando, los otros dicen son unos zampones, ¿qué hacemos hablando con ellos? Pues ahí es donde con razón nos critican mucho que no hemos hecho suficiente pedagogía y suficiente explicación, por lo menos de la visión del gobierno de qué es lo que va a pasar. Porque yo creo que ahí es esencial, como traté de decir al comienzo, entender que el proceso no se trata simplemente de las FARC, de que las FARC dejen de existir y se acabó el asunto. Pues sí, se acabó el asunto, pero vamos a seguir como estamos. Y fíjese qué ocurrió después del proceso con las autodefensas y cuál es la situación hoy en esos territorios. Hay que ver esto como una oportunidad, la paz como una oportunidad y como crearnos todos como sociedad una obligación de resolver unos problemas que si no los resolvemos no vamos a poder progresar como queremos. Si Colombia sigue teniendo esos problemas de violencia en las zonas rurales, esa falta de oportunidades, esa dificultad en ciertas zonas para participar, no vamos a avanzar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer más es salirnos, como ya dije, la terminación del conflicto requiere que las FARC se desmovilicen y dejen las armas. Sin eso no hay nada, está claro. Pero eso no es suficiente. Tenemos que entender que se trata de mucho más y que todos tienen un papel que jugar. Yo creo que sería mi principal mensaje, si puedo dejar un mensaje el día de hoy, es que esto es ahí sí como diríamos, pues todos ponen. Entonces es una lógica donde cada quien tiene que hacer su propio sacrificio y si todos los hacemos, seremos un mejor país. En serio, yo estoy convencida que estos acuerdos, si se cumplen, transformarían a Colombia. Mi duda es si somos capaces de cumplirlos. Y mi pregunta es, ¿cuándo va a comenzar el gobierno a prepararse para cumplirlos? Porque toda esta nueva institucionalidad, o inclusive con la actual, no sé, el INCODER se lo entregó el presidente Santos a una cuota política. Germán Vargas dijo que no va a comprar el satélite, que iba a ayudar a ubicar los predios para titular las tierras. El IGAC tiene menos presupuesto este año que el que tuvo el año pasado y es el encargado de la titulación de las tierras. Me parece que el gobierno envía unas señales con esas decisiones que muestran que si está interesado en la paz, no está pensando que esta paz es cercana. ¿O cuándo nos vamos a comenzar a preparar para eso? Yo estoy de acuerdo, como ya dije, me parece que el reto más grande de todo esto es la implementación. Lo de La Habana realmente es muy difícil, es agotador, pero no es nada en comparación con lo que significa luego hacer las cosas. Y los colombianos muy bien conocidos por decir mucho y después actuar poco. Entonces, todo el reto está en cómo armamos esa implementación. ¿En qué estamos en este momento? Por una parte, mi oficina tiene una dirección, un componente que viene de tiempo atrás distribuyéndole a diferentes instancias del gobierno, ministerios, tareas que salen de los acuerdos para que se vayan preparando, pero ahora se dio un paso más con la creación de esta figura en la presidencia del ministro de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, que es el general Naranjo, que va a estar haciendo la supervisión de todo esto, y de lo que se trata realmente es de llamar al orden a todo el mundo, decir, bueno, mire, usted ya hizo su tarea, ya está preparado, ir armando esto. Para ser francos, la preparación también es difícil. Hay unos debates muy grandes, un debate que hubo ayer en el Congreso y no estaba en Bogotá, pero sobre el tema de los recursos, un debate muy serio, pero como todavía estamos en las conversaciones, no siempre es fácil proyectar esto cuánto va a costar, porque justamente no hemos acabado. Pero ya, por ejemplo, en este instante ya sabemos suficiente sobre lo esencial para tener unas primeras proyecciones que se están haciendo y para trabajar con los ministerios y Planeación Nacional, envolver todos estos proyectos mucho más concretos. Ahí de todas maneras sigue habiendo esa tensión, como dijimos que tenemos que esperar a que terminemos, porque como nada está acordado, hasta que todo esté acordado, tenemos que esperar ese momento, pero sin duda nos tenemos que preparar con toda intensidad. Doctor Jaramillo, la última pregunta. ¿Cómo se maneja el lenguaje? El lenguaje del gobierno es uno, el lenguaje de las FARC es otro. Se acuerda algo en La Habana, pero de pronto ellos salen con un titular diferente, dan otro tipo de información. ¿Cómo se maneja ese lenguaje distinto, ese tiempo distinto y esos conceptos diferentes que es lo que causa esa confusión? Una cosa es la pedagogía que se puede hacer de los acuerdos, pero obviamente la opinión pública se confunde cuando el gobierno dice una cosa y las FARC de pronto a los 2 o 3 días salen con otra petición, algo diferente, pues por eso se causan esas confusiones. Es una ventaja de haber hecho públicos los acuerdos, la gente ya puede ver qué es lo que está ahí, cada quien puede leer y decidir por él mismo.
Yo haría la siguiente distinción entre lo que pasa en la mesa misma y la discusión afuera. Lo que pasa en la mesa, pues me queda difícil decirlo a mí, pero yo creo que es bastante impresionante, sobre todo para quienes conocían las FARC antes, y es que se logró en buena parte a través de establecer un método de trabajo que lo fuimos armando desde la fase confidencial para llegar a ese acuerdo final del 2012, de cómo trabajar, de cómo escribir textos, etcétera, que ha permitido que se vaya construyendo un método de trabajo y un camino, que es este texto, desde puntos de vista muy distintos. Y por eso quien lea esto con lupa y con un poco de odio verá cómo se va construyendo eso. Y yo creo que eso ha sido una cosa muy difícil, pero muy importante. Y tengo que reconocer, las FARC han trabajado muy seriamente en esto, hacen su tarea como la hacemos nosotros, y las discusiones son muy serias y complejas. Si ustedes miran estos acuerdos, alguna gente se ha quejado del exceso de complejidad. Nosotros pensamos que es mejor que el detalle quede claro antes y no después, para que cuando después tengamos que implementar esté claro qué es lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero entonces uno empieza a mirar, oiga, mira, aquí usted tiene un punto, el 3.32, no sé qué. Entonces uno discute y va armando, pero eso le da estructura. Y yo creo que eso ha funcionado muy bien y que las FARC han trabajado de manera seria. Otra cosa es la discusión pública, donde las FARC tomaron una decisión que el gobierno no comparte, que no le parece una buena cosa de hacer todas sus propuestas públicas. Entonces la gente se confunde entre lo que son las propuestas públicas de las FARC y lo que realmente está acordado, y lo que está acordado es lo que ahora es público. Y ahí está nuestra fuente de confusión y las críticas al gobierno, porque es que las FARC hablan todo el tiempo y ustedes no. Porque nosotros no queremos salir al público a decir cuáles son nuestras propuestas, eso lo hacemos en la mesa. Otra cosa, donde los críticos me parece que tienen toda la razón, es que no hemos sabido explicar suficientemente cuál es la visión de la paz del gobierno y realmente enamorar al país y sobre todo a los jóvenes, para decir, mire, esto es para ustedes y es con ustedes y lo tenemos que hacer entre todos. Sergio, sí, muy sucintamente porque ya vamos a terminar, pero si tuvieras que ubicar 3 cosas en las que Colombia sería radicalmente diferente si se cumplen estos acuerdos, ¿cómo sería ese país después de cumplir con estos acuerdos? Yo diría solamente 2 cosas. La primera es todo lo que tiene que ver con este tema territorial. Realmente de una posibilidad de construir Estado entre todos en el territorio, de cambiar las condiciones de vida de la gente, de vivir finalmente en un país mucho más justo, donde nosotros que somos tan constitucionalistas, los derechos de la Constitución tienen más significado porque realmente se le está respondiendo a todos los ciudadanos y no solamente a quienes tienen la suerte de vivir en zonas urbanas, y que todo esto va a llevar a unas condiciones de paz y de respeto a las instituciones y de construcción conjunta de instituciones. No se me ocurre, digamos, un cambio mayor para este país, porque yo creo que ahí está, en un país históricamente tan fragmentado como este, me parece que es el problema fundamental. Pero el otro problema, que es igual, es uno de comportamiento. Es decir, mire, es que nos cansamos todos de esto, realmente nos cansamos de la guerra, nos cansamos de la violencia, y que se vaya instituyendo esa norma básica es como el mandamiento. Me disculpen si lo digo, es como no matarás. O sea, si está en política, no lo pueden matar. Y si alguien atenta contra usted, el Estado le va a caer con toda la fuerza y a perseguirlo, porque eso simplemente no se hace. Y si llegamos a eso, esa es la manera fundamental de poner a funcionar la democracia, sobre todo en las regiones y en los municipios donde están las más grandes amenazas. Es que realmente hay una expresión ciudadana de diferentes formas. Yo creo, yo lo he dicho muchas veces, también lo ha dicho Humberto de la Calle, la democracia colombiana después de esto no va a ser una democracia pacífica, al contrario, vamos a tener más protestas, vamos a tener más oposición, vamos a tener una oposición más radical. Pero bienvenido todo eso si está dentro de unas reglas que nos dejamos de matar. Doctor Sergio Jaramillo, tiene en este momento, después de agradecer a José Vicente, a Rito Quieta y a Juanita por acompañarnos y ayudarnos a dinamizar esta conversación, usted tiene 4 minutos para cerrar las ideas, para convencer a este público que inició siendo muy escéptico de que efectivamente los acuerdos van a conducir al país hacia la paz y hacia el posconflicto. Así que le quedan 4 minutos para cerrar y enseguida ustedes vuelven a votar. Otra vez diría solamente 2 cosas. Lo primero es que aquí estamos hablando de los 3 acuerdos a los que hemos llegado. En el tema de desarrollo rural, de participación política y de las drogas.
nos faltan el tema de víctimas, central en el que estamos ahora, que para mí es lo que en el fondo representa el conflicto para los colombianos, la victimización tan larga y profunda, y tendremos que ver cuál es la reacción de todos a lo que logremos acordar ahí, pero he de decir que creo que vamos bien, las visitas de las víctimas han sido supremamente importantes, muy poderosas, nos han recordado a todos por qué es que estamos sentados allá, después de oír esos testimonios que oímos cada ciclo que vamos. Entonces, esto que tenemos acá es un cuadro incompleto, son 3 acuerdos, nos faltan víctimas, fin del conflicto y también todo lo que tiene que ver con referendación y verificación. Pero sobre todo quiero decir lo siguiente, esto es, los acuerdos, esos pedazos de papel no van a cambiar el país, esto es papel, lo que va a cambiar el país es que hay una decisión de todos que esto es lo que vamos a hacer. Y esto no solamente es lo que escribieron el gobierno y las FARC, es lo que salga después a la hora de implementar de discusiones entre toda la gente de cómo se debe hacer eso. Por eso mi mensaje principal es que la paz no es algo que ocurre, que le pasa a uno por ahí, la paz es algo que hay que construir, la paz no es algo de lo que uno es el espectador, sino tiene que ser el actor. Y si todos tenemos la voluntad de ser actores de la paz y de contribuir a esto, yo creo que esto va a salir adelante. Bien, y con estas palabras invitamos a quienes nos acompañan en el estudio a que vuelvan a tomar las maquinitas que tienen ahí en sus puestos y voten. Recuerden la pregunta, ¿conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado? Marquen 1 si su opinión es sí, marquen 2 si su opinión es no. Mientras conocemos los resultados, agradecemos a Juanita León, directora de La Silla Vacía, a José Vicente Arizmendi, director de la emisora Javeriana, y a Rito Quieta Pimentel, directora de comunicaciones de la Universidad Javeriana. Y por supuesto, en esta ocasión, en esta edición especial de Sí o No, el poder de los argumentos, al doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado de paz en La Habana, quien estuvo presente con ustedes, con los televidentes y aportó al entendimiento de esos acuerdos que ya son públicos y que todos ustedes también tienen la tarea de leer. Conocemos ya los resultados de las votaciones, ya todos los asistentes han respondido a la pregunta. ¿Consideran si los acuerdos publicados al fin del conflicto armado pondrán fin al conflicto armado? Escuchemos, veamos en la pantalla a ver si ya nos dan los resultados en esta edición especial de Sí o No, el poder de los argumentos. Y las respuestas se han modificado. El sí es del 58% en esta oportunidad y el no pasó al 42%. Los argumentos tuvieron el poder de modificar la percepción de los asistentes. A quienes nos acompañaron, muchísimas gracias. A quienes estuvieron con nosotros a través de internet, también gracias y los esperamos en un próximo debate aquí en Sí o No, el poder de los argumentos.